Lunes 9 de diciembre de 2013. Ay, qué sueño. Lunes 9 de diciembre de 2013. Asunto. Zeng en el ciclo alternativo. Manteon en el ciclo biológico. 4 horas 50 minutos. Lo que descubro aquí en cada carpeta lo descubro en este momento. Yo eso no lo sé. Lo que habrá ahí esperándome. 4 horas 51 minutos. Ayer a la tarde se hizo necesaria una desconexión no alcohólica. Se me cerraban los ojos sobre el escritorio. Tampoco sentimental, pero cerca de la noche desperté. Y desperté con la necesidad de hacerle llegar a esa compañera unas palabras. Porque continuarán siendo hechos aislados para ella. El que yo me siente a su lado, lo que ella me diga, cómo yo reacciono separándome y avisándola de que yo ya no me engaño y visiblemente molesta conmigo está, pero está molesta sin reconocer el porqué, así que escribo. Te lo quiero explicar. Lo escribo en Malva, te lo quiero explicar. Me pareciste una persona seria, pero para mí eso no supone ningún problema. Valoro la seriedad. Pero en cuanto cobraste confianza, vertiste tu mierda en mi oído. Y eso no es un respeto por mí, no es darme un valor. Ningún extraño es el causante de lo que nos sucede, y nuestro mal humor solo es asunto nuestro. Yo es con esto con lo que ya no me engaño, y solo me siento atraída por la delicadeza, que yo era lo único que te ofrecía, Ana. Humanamente creo que es como debo actuar, pero aprender yo no puedo aprender por nadie. A mí esta lección me la enseñó un conductor de alsa cuando yo tengo 20 años y estoy trabajando en los campos. Porque ese medio de transporte lo tomo muchos días, durante algunos meses, y él siempre me pregunta lo mismo, ¿qué tal estás? Y yo siempre respondo lo mismo. Pues, o no bien, o directamente mal, porque como lo que iba era trabajar en algo que tampoco me entusiasmaba, que quería que le contara. Pero él me lo dice, igual no con estas mismas palabras, pero yo saco esa conclusión. Y lo cierto es que desde aquel entonces, hasta cuando he ido al médico de confianza por delicadeza para con su estado de ánimo, he tendido a responder a esa pregunta con un sonriente muy bien, gracias. Lo cual tampoco era insincero porque de lo que me alegraba era de verle. Max se acostumbró a leerme en Imagínate, que era el nombre que le puse a la bitácora que recogía las experiencias de Sabbath. Y solía decirme que yo a él le parecía entonces un anciano sabio. Max se acostumbró a leerme en Imagínate, que era el nombre que le puse a la bitácora que recogía las experiencias de Sabbath. Y solía decirme que yo a él le parecía entonces un anciano sabio. Con esa pasión fría con la que lo razonaba todo. En este tarot Visconti Sforza, como podrás observar, ese anciano sujeta una clepsidra en las manos, personificando el ineludible paso del tiempo y no un farol, como en el caso de los mazos posteriores que tendieron a basarse en la figura de Diógenes de Sinope, el cínico, el que tanto alaba a un fray
el filósofo de la Universidad Popular de Cannes, cuando sale a la calle a plena luz del día con un alumbre en las manos y responde cuando es preguntado: estoy buscando un hombre porque no veo a ninguno. Yo lo que descubriré será, al ir a preguntarle a Aubert si conoce París, Texas, es unos minutos impactantes que no recordaba haber visto en el Salón de Mas, que comienzan cuando Travis le habla a una grabadora que se supone que es la oreja de su hijo, mientras que su hijo estas confidencias las está escuchando en una habitación con un gran ventanal de cristal por el que nosotros divisamos los rascacielos de la ciudad, con la grabadora en la mano, porque Travis tiene miedo de no ir a reunir el valor suficiente para decírselo, para explicarle el lamentable papel que él jugó en la pérdida de su mujer y por tanto en la separación del niño y de la madre, que yo supongo que eso pudo haberme marcado especialmente, y de ahí luego la relación que yo alcanzaré a tener con las cosas, porque esa escena es absolutamente reveladora. Y si yo no amago ese gesto, el gesto de hacerle esa pregunta a Aubert, es posible que nunca lo recordara y por tanto desconociera qué me dio la idea. Y París, Texas es una película franco-alemana rodada en el inglés de Estados Unidos y dirigida por Wim Wenders, que fue galardonada en Cannes con la Palma de Oro de 1984. Yo es que esto lo recuerdo de los Petit Papiers Bleus, que estaban tanto Cannes como Cannes, pero es muy difícil de diferenciar. Para mí sí. París, Texas es una película franco-alemana rodada en el inglés de Estados Unidos y dirigida por Wim Wenders, que fue galardonada en Cannes con la Palma de Oro de 1984, pensando que era una ladrona. No, pero será esa vida de ficción, Pero no será esa vida de ficción lo único que me descubre el ingeniero. Sino a Tom Waits como poeta. Preguntándome cualquier día de esos si había sido yo quien se había llevado de su ático el libro con sus poemas, es decir, pensando que era una ladrona. Cuando acabábamos de hacer el amor, por decirlo suavemente, porque follar fue todo lo que hicimos un día tras otro durante ese margen de 2 meses, bebiéndonos el cava y el vino el uno al otro en la boca del otro, el uno el otro al otro en la boca del otro, porque de eso se compuso la emoción, solo de alcohol y sexo, que había sido lo mismo de lo que la emoción se compuso en mi primera juventud. Una fórmula condenada al fracaso, y creo que fue aquella noche al regreso donde yo esto se lo escribo a Luis Muiño en su espacio, y él va a recoger el guante de mi pena, y porque había coincidido eso con la ruptura que él mismo vivía de una relación en la que acabó por enamorarse de una mujer que también terminó por enamorarse, solo que de su mejor amigo. Así que fueron 2 tristezas las que se alcanzaron. Fueron 2 tristezas las que se alcanzaron. Y a partir de ahí él va a escribirme en privado para preguntarme si es cierto lo que yo le estoy insinuando por el canal público, y me gustaría que nos viésemos, porque esto también
sucederá a raíz de que él comienza a emitir esos artículos desde la web Diamantis como sexólogo. ¿Y qué más podría querer una experimentadora que entrar en relación con un auténtico experto en la materia? Así que le digo que sí, antes siquiera de buscar alguna fotografía suya para evitar tomar una decisión errónea, que sería la de no darle una verdadera oportunidad a una mente que logra hacerme vibrar desde sus coordenadas, pero es cuando le pregunto como única condición por la dimensión de sus miedos. Y esto yo no creo que constituya ningún problema para seguir frecuentando el salón de Max, pero la promiscuidad no era eso. La promiscuidad era que aquellas navidades me citaré con un hombre más joven que yo, alguien a quien había conocido en el pasado durante unos días y que entonces, a pesar de que él se experimentó muy atraído por mí, yo evité porque podía estar enamorada del padre de Laura, pero para lo que no existía ningún espacio con Guernica era para ninguna otra relación ni ningún otro interés, porque Guernica era omniabarcante. Y si yo podía estar enamorada del padre de Laura, era porque le había conocido antes que a Guernica. Sin embargo, yo con Guernica tardaré más de un año en darme un primer beso, que será un fiasco, el anuncio del fiasco. Y nos vemos todos los días, porque la atracción era irresistible, pero era una atracción de índole puramente emocional. Y él era el ser con el que yo repetía la relación insana en la que me había secuestrado mi madre, hasta cierto punto, porque por mucho que para tu madre constituya un asunto de vida o muerte el que tú seas propiedad de su celo, tu abuela existe y a tu abuela la adoras, y la repetición de la relación con tu abuela solo sucederá cuando entre y la repetición de la relación con mi abuela solo sucederá cuando entre en contacto con Manuel, la afable abuelita consentidora. La afable abuelita consentidora. Pero estas repeticiones de las que yo estoy hablando deben ser entendidas no como reiteraciones de conducta, o no solamente, sino como reelaboraciones necesarias y reconstitutivas de patrones de conducta. Porque si solo existes, te limitas a existir y a dejarte llevar por las circunstancias, y no lees y recabas información, podrías pasarte otros 50 años en esta especie de cuento de la buena pipa. Pero ahí entraron en juego Colette Dowling con el complejo de Cenicienta, y también Peter Trachtenberg con el complejo de Casanova, y las psicoanalistas Nora Bolen con las diosas de cada mujer, y Clarissa Pinkola Estés con sus mujeres que corren con los lobos, y un rosario de otros autores y obras que me ayudaban a detectar tanto la raíz del problema como los mecanismos de defensa que se conjugaban en cada instante. Pero no podría olvidar aquí, porque no sería justo, a Ismael Caldevilla, con quien voy a coincidir en unas sesiones. Es que hoy estoy como si hubiera tomado un montón de pastillas para dormir y no he tomado nada, simplemente es agotamiento. Ni he tomado nada, ni he bebido nada, en serio. Pero no podría olvidar aquí porque no sería justo a Ismael Caldevilla. Ah, bueno, pero claro, sucede algo también, y es que ya estoy libre. Ya estoy libre de ti. Pero no podría olvidar aquí porque no sería justo a Ismael Caldevilla, con quien voy a coincidir en unas sesiones de aquel abierto hasta el amanecer, en las que nos conoceremos y que me compartirá su teoría de los sentimientos, la que nunca llegó a publicar porque aquella secretaria suya, si he de creerle, cuando él fue a parar por un largo tiempo al hospital, le estafó llevándosela consigo. Te deseo un buen día, querido profesor, y la nota anterior
Es del 30 de noviembre y es el anterior. Es cuando defino a... Tampoco se me ocurre preguntarle a nadie si no tiene WhatsApp, porque ni el teléfono móvil es el agua, ni el aparcamiento para acudir a la escuela es el pan que hay que comer. Artículos de primera necesidad. Entonces, lo que le aseguro es que yo ya no me engaño. Porque no es suficiente solo que cuando ella llegue y yo ya no me encuentre sentada a su lado para la reflexión, para que su reflexión se ponga en marcha, la reflexión necesita sumar hechos y no ofuscarse con incidentes aislados. Compensar a Aubert por la situación difícil en la que lo situé, no sé si tan necesaria o tan innecesariamente. Y compensarlo como siento que yo soy capaz de compensar a las personas, con la comprensión intuitiva de sus necesidades. Pero me tienes que dar un tiempo para que eso se coloque. Se acabará colocando, no creas que no.